Usted. Sí. Pero usted tucumano. Tucumano, nacido en La Cocha. Y luego me fui a Catamarca y pasé todo este tiempo allá en Catamarca. Y ahora me pidieron que reemplazara a Monseñor Melitón. Bien, ¿qué edad tiene, padre? 62 años. Cura desde... Y desde el año 85. Promoción de algunos curas conocidos acá. Sí, bueno, de Melitón, compañero de Melitón, de Jorge Blunda, de Pepe Abuín, de acá de Tucumán, de la arquidiócesis, ¿no? Después, bueno, Tucumán en ese tiempo recibía a seminaristas de distintas diócesis, tanto del NOA como del NEA. Era un foco muy importante de formación que estaba en manos de los padres operarios diocesanos. Y bueno, 37 años de sacerdote. Su experiencia, digo, como habitante de la zona y conocedor y además por la preparación diaria, ¿cómo está observando desde su lugar todo lo que nos está pasando en forma individual y en forma colectiva? Estamos en un cambio de época profundo, en donde no solo cambian las formas, sino también los contenidos. Es una época de cambios culturales que ya lo venía diciendo la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II estaba advirtiendo sobre estos cambios rápidos, profundos, y al punto que los paradigmas que nos regían culturalmente se han modificado. La tecnología ha irrumpido fuertemente, y toda la tecnología aplicada a lo comunicacional, de manera que las relaciones interpersonales están muy condicionadas, sobre todo por el avance tecnológico, que rige de alguna manera, impera, ocupa el lugar que antes ocupaba el diálogo interpersonal dentro de la familia o entre las personas, y de pronto nos encontramos con personas demasiado absorbidas por el consumo cultural, el consumo de contenidos mediáticos, distraída, más bien procurando un presente placentero, sin proyectos hacia el futuro, sin memoria, de manera que es un presente lábil, un presente demasiado liviano en muchos casos, intolerante a las frustraciones, al sacrificio, al esfuerzo, procurando más bien lo agradable, ¿no? Creo que una de las cosas que más preocupan, la pérdida del esfuerzo como medio para alcanzar las metas que uno se propone. Ahora, padre, en la apertura del programa hacíamos referencia al tema de la tecnología. Una cosa trajo a la otra y que tiene que ver con el funcionamiento de las bibliotecas, la importancia de volver a la lectura, que no únicamente todo se puede buscar a través del doctor Google. Somos contemporáneos y no quiero ponerme de autorreferencia, pero evité y espero seguir evitando el tema del uso de las redes sociales. No tengo el uso de las redes sociales, no uso WhatsApp. Quiero permanecer con la regla de estar comunicado y no conectados. Prefiero estar comunicados y no conectados. Y el otro tema que usted decía, ya lo veníamos advirtiendo, la irrupción de la tecnología. Desde el punto de vista cultural y educativo, ¿la sociedad estaba preparada para relacionarse minuto a minuto con las redes sociales y la tecnología? La pregunta, desde lo educativo y desde lo cultural. No, por supuesto que cuando irrumpen este tipo de factores que son tan determinantes, ligados a un avance tecnológico, era inimaginable el proceso tan rápido de globalización y una globalización de ciertos contenidos dependiendo de quién maneje los medios de comunicación social. Incluso el Papa no hace mucho tiempo hizo hincapié al tema del uso de las redes sociales, incluso internamente en la Iglesia, haciendo hincapié a las religiosas y a los propios curas, ¿no? Claro. Digo que este tema del impacto de la tecnología no únicamente puede ser a los sectores que no han tenido la posibilidad de acceder a la tecnología, sino a aquellos que tienen conocimiento
que deberían bien usar este tipo de herramientas. Sí, la tecnología era antes la sierva de la filosofía, de la teología, y se ha convertido en la señora. Hoy en día lo tecnológico está rigiendo prácticamente las empresas, la sociedad, y esto es riesgoso. A la tecnología hay que usarla, pero hay que usarla en función de las relaciones interpersonales y de los vínculos interpersonales, ¿no? No, y además nos comentan aquellos que hacen el seguimiento, por ejemplo, las redes sociales de nuestro programa y de otros medios, la virulencia, la violencia, los ataques que se dan a través de las redes sociales, sin pensar el daño que está provocando, sin incluso alguna información concreta, sin el conocimiento seguro de cómo está atacando a la otra persona. Ojo, estamos hablando que tienen autoridades, incluso eclesiásticas, autoridades de la Corte Suprema, autoridades políticas. Sabemos cómo se refieren a determinados presidentes o expresidentes, cómo lo definen al expresidente y fallecido Carlos Menem, al doctor de la Rúa. Digo, el respeto a las instituciones también, cómo se refieren a la doctora Cristina Fernández Kirchner, al propio Mauricio Macri, Alberto Fernández. Digo, a eso quiero apuntar el tema de la administración, la buena administración de las redes sociales. Y eso siempre va a estar lo mismo que las conductas sociales. Las conductas sociales están muy manifiestas, diríamos, en el manejo de las redes sociales. De hecho, hay que reglamentarlas, pero bueno... Sin entrar en la censura, por supuesto. Sí, sin entrar en la censura, obviamente. Pero sí hay que ayudar a que la gente use estos medios de la manera responsable, ¿no? Y en lo social, en líneas generales, y voy a tomar como ejemplo cosas que estamos viviendo hoy, ¿no? Hoy. La imagen que se viene repitiendo mientras va preparando su café el padre José Díaz, obispo de Concepción, las imágenes que se repiten día a día. La cantidad de personas en la Administración Nacional de Seguridad Social por distintos trámites. Lo bueno es que están cumpliendo con la libreta educativa sanitaria para poder recuperar los fondos que se han retenido. Pero doloroso ver la cantidad de personas también gestionando algún tipo de ayuda social para llegar al alimento de cada día. O vemos la cantidad de chicos que han abandonado el sistema educativo, la cantidad de madres jóvenes, nenas, que vemos a diario en los semáforos, la cantidad de personas que son consideradas de situación de calle. Es como un Pac-Man que nos va comiendo desde el punto de vista como sociedad, desde el punto de vista educativo, cultural. Creo que habría que volver a la raíz de esto que estamos hablando, padre, no sé si lo comparte, de volver a tener la relación personal, recuperar la empatía con el otro. En ese sentido, la lectura, lo que usted observa en su diócesis o cuando viene acá a la capital o cuando recorre otras provincias, ¿duele esto? Por supuesto, duele el país, duele Argentina, duele nuestra patria, duele la pobreza. Creo que hay que leerlo básicamente desde dos perspectivas, una perspectiva más estructural que está en manos de quienes nos gobiernan y una perspectiva más solidaria que eso sí está en manos de toda la población, de toda la sociedad. Podemos paliar básicamente algunas necesidades concretas de algunas personas en situación de pobreza, bajo la línea de pobreza o en situación de indigencia. Pero hay una pobreza estructural que es justamente la que nosotros no podemos superar desde hace mucho tiempo, a pesar de tener todos los recursos necesarios para hacerlo. No sé si no tenemos la suficiente capacidad para abordarlo al tema y para solucionarlo, pero es una cuestión muy dolorosa que nos hace padecer desde hace tanto tiempo, ¿no? Claro. A ver, usted viene de un sector tan productivo, tanta riqueza que tenemos en la tierra y que lamentablemente usted lo puede ver. La solución puede estar a la vuelta de la esquina. Tucumán tiene, Tucumán o el país, usted dijo, duele el país. Me dolió esa me llegó esa frase que usted está diciendo, me duele el país.
hay muchas cosas que se podrían solucionar con herramientas, que no todo pasan por lo económico, porque vemos cómo se tiran las cifras, millones y millones para tal o cual, y no vemos un avance en otras cuestiones que son mucho más importantes, que es producir los alimentos que podríamos producir para llenar las necesidades que tienen muchas personas. La Cocha hoy tiene la producción porcina, supo tener la producción de tabaco. En el sur de la provincia se produce la caña de azúcar, el citro, el arándano. Se producen en los cerros tucumanos la fruta, las verduras. Y uno dice, y si podemos producir todo, ¿por qué tenemos este cuadro social que tenemos? Yo creo que a veces queremos concentrar toda la problemática en lo socioeconómico. Y lo socioeconómico es un factor importante. Ahora, hay un factor sociocultural que tiene que ver con la educación para que una persona pueda despegar de su situación de pobreza. ¿Son las prioridades que tienen hoy, usted cree, los gobernantes o no? Bueno, no se ve como prioridad, no se ve como prioridad. No sé en la intención de los gobernantes, pero no se ve en la prioridad de las políticas públicas, la educación, la contención de las personas y el desarrollo humano, que debería caracterizarnos primordialmente, porque hay una dimensión sociocultural que tiene como factor determinante la educación. Sin educación no hay desarrollo. Sin educación no se puede pensar en un proyecto a largo plazo y necesitamos centrar todo el esfuerzo en las personas. Y las personas pasan por la familia. La familia debería ser una de las patas fundamentales en la contención de las personas. Y en lugar de fortalecer a las familias, muchas veces la hemos debilitado. Y hemos postergado la contención, la permanencia de los vínculos. Porque los vínculos son los que nos determinan. Los vínculos humanos son los que nos construyen, diríamos, en nuestra identidad. Y toda la sociedad, el Estado, deberíamos estar poniendo el esfuerzo por fortalecer a nuestras familias, porque con una familia fuerte, sin duda, tendremos también una sociedad fuerte, ¿no? No se ha difundido, pero sí se ha conocido una encuesta, una radiografía de Tucumán en los últimos días. ¿Cuáles son las prioridades, las preocupaciones que tienen los tucumanos? Sorprendió porque la mayoría apunta al tema narcotráfico, adicciones. Después viene la inseguridad, después viene el tema económico y allá lejos está el tema de la cultura y de la educación. Y usted decía recién, capaz que son las buenas intenciones que tienen, pero el mundo está lleno de buenas intenciones. No sé si se puede comparar las intenciones con las decisiones. Una cosa es tener buenas intenciones, otra cosa es tomar las decisiones. No quiero llevarlo a un terreno político, que por allí se lo malinterprete, pero cuando usted dice se está pulverizando o no se está teniendo en cuenta el tema de la educación y de la cultura, ¿no será que muchos no tienen la intención de hacer esto porque de alguna manera mucha gente vive a influjo de las ayudas sociales? Claro, volvemos al tema de las prioridades. Hay muchos que creen que resolviendo el problema económico, y creo que a nivel nacional tenemos esta percepción, resolviendo el problema económico tenemos resuelto todos los problemas, y no es así. El problema económico lo tenemos que resolver y darle estabilidad, previsibilidad para poder apuntar a un crecimiento y a un desarrollo integral de la sociedad, de las personas. Pero ese desarrollo integral no puede darse sin este contexto sociocultural que tiene su basamento en la educación, en los procesos educativos. ¿Y qué rol tienen ahí las instituciones, incluida la Iglesia? Porque siempre hablamos de los tres poderes del Estado, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. ¿Qué relación hay con el tema Iglesia? Y no únicamente hablo de la Iglesia católica, apostólica, romana, sino también los otros efectores religiosos que se mueven día a día. A ver, y que me ha llamado la atención después de la pandemia, padre. Al no saber manejar, no tener vehículo, camino mucho. Y lo que sí noté
habitualmente voy a tomar café en algunos lugares cerca de las iglesias, ¿no? Que menos gente va los domingos a la iglesia. Por ejemplo, la experiencia del último 24 de diciembre, más allá de la lluvia y de la tormenta y la intención que tenía la iglesia de organizar esta cena solidaria, es como que se fue perdiendo ese espíritu. ¿Nota esto? ¿Usted tiene la misma lectura o no? Sí, venimos de una época de pandemia en donde mucha gente se acostumbró ya a manejarse virtualmente, ¿no? Hay muchos que tardan en recuperar el ritmo de la participación con presencialidad. Pero también es cierto que hay como un cierto enfriamiento en algunos valores. Y uno de esos valores es el valor del encuentro. El encuentro en ámbitos comunitarios, el encuentro en el ámbito familiar, en el ámbito parroquial, en el ámbito social. El encuentro nos está costando justamente porque no estamos saliendo de nosotros mismos, estamos muy sumergidos en una especie de individualidad marcado por la presencia, por la presencia de lo virtual, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué información recoge de los curas párrocos de su diócesis sobre esta lectura? Hay dificultades a la hora de recuperar el ritmo de participación en ámbitos parroquiales. Desde lo institucional ayer se conoció el documento, justo estaba ingresando usted al estudio sobre el tema de respeto a las instituciones basado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, en esta discusión política económica. Siempre caemos en lo económico, ¿no? Sí. La disputa de lo económico. ¿Comparte el documento del episcopado ayer? De la Comisión Ejecutiva, sí, por supuesto. Es una de las claves fundamentales es pensar la patria como una comunidad en donde todos somos responsables. Y cada uno tiene que aportar desde el lugar que está, desde el punto de vista del gobernante, desde el punto de vista del ciudadano. Todos tenemos para aportar, pero con una perspectiva de estar construyendo una patria, y una patria en donde todos se sientan incluidos, se sientan respetados y se sientan ayudados a crecer integralmente. ¿Hay consulta permanente de aquellos que deben tomar las decisiones, consulta con ustedes, por ejemplo? No digo desde lo partidario, ¿no? Sí. Porque también incluso la propia llegada del Papa ha dividido la opinión de muchos. Lo hicieron, porque parece que en la Argentina todos discutimos, ¿no? Desde el Papa hasta Messi, que hoy lo están idolatrando después de tanto castigo, pasando por Maradona, pasando por la Reina Máxima, todo se discute. Ahora, ¿qué nos hace falta? Primero nos hace falta recuperar la capacidad de darnos cuenta de la situación que estamos viviendo y de encontrar caminos juntos, encontrar caminos que nos incluyan a todos a la hora de apostar por un país distinto. Hay que recuperar los valores que hemos perdido, hay que recuperar la capacidad de diálogo, porque muchos de los problemas que tenemos obedecen a un berretín de vivir en la grieta y de vivir enfrentados, de vivir discutiendo, esto que decías vos, que nos caracteriza a los argentinos, de estar siempre discutiendo por todo. Y para que haya una discusión del tono que normalmente nosotros entablamos, tiene que haber como cierta oposición y enfrentamiento, ya sea en el deporte, en la política, en la sociedad, siempre estamos como generando ese enfrentamiento. Y Argentina puede ser distinta en la medida en que empecemos a practicar ciertos valores como el diálogo, el encuentro, porque en ese nosotros que dicen los obispos, la comisión ejecutiva del episcopado, nos tenemos que ayudar a eso, a encontrarnos y a dialogar y a proyectar juntos y a encontrar caminos juntos. No tiene por qué haber ese nivel de enfrentamiento y de irritación permanente en la que vivimos. ¿Cuál sería su mensaje? Y le quiero agradecer, ¿no? Porque usted ha venido directamente de Concepción acá a Yerbabuena. Sí. ¿Cómo estaba la lluvia? ¿Manejar con precaución? O, sí. ¿Había lluvia? Había lluvia, sí. Bien. ¿Cuál es el mensaje que tendría José para toda la comunidad de Tucumán? Bueno, creo que vivimos en un tiempo difícil.
tenemos que asumir las dificultades, pero las salidas cuando son un sálvese, cuando provienen de un sálvese quien pueda y como pueda, va a ir generando siempre la ley de la selva, en donde cada uno se salva por sí solo, independientemente, sin importarle el otro, apretando o pisoteando al otro, etc. Creo que vale la pena pensar en una sociedad distinta. Este nuevo año que vamos a comenzar, que es un año electoral, tiene que hacerse en paz, en un contexto de diálogo y madurar con una capacidad de encontrar caminos juntos. Tiene que haber acuerdos, no se puede vivir con esa expectativa de que va a venir un Messi en la política y nos va a salvar. Yo creo que la conciencia de equipo ya ha sido uno de los mensajes de este último mundial, ¿no? Argentina que se ha descubierto con un equipo, no es solamente con una individualidad. Y eso ayuda mucho a pensar que es posible un país en donde todos nos sintamos incluidos, participando proactivamente, solidariamente, pensando en el otro y pensando en el bien común, que es justamente uno de nuestros problemas, ¿no? La administración del bien común, en donde todos puedan vivir dignamente, podamos incluir a todos en el desarrollo humano básico, fundamental, que nos hace falta, ¿no? Como sociedad. Padre, ha sido un gusto conocerlo. No, el gusto ha sido mío y te agradezco que me hayas invitado, que tengamos un año con mucha esperanza, ¿no? Porque perder la esperanza nos hace desesperar y en la desesperanza normalmente aparecen actos de violencia y que no lo deseamos en ningún momento. Ojalá que podamos encontrar caminos de paz. Gracias, José. José Díaz, el obispo de Concepción.